esta ponencia del curso Gestión Societaria. El día de hoy tenemos nuestra ponencia que está titulada como elaboración de plan operativo anual, que va a estar a cargo del doctor Cristian Bellos Ibarra. Buenas tardes, doctor, ya se encuentra en sala. El doctor Cristian es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional de Santa, es investigador de NACIC nivel 7, es miembro del grupo de investigación en Salud GIS Perú, es miembro del órgano de apoyo al comité editorial de la revista del Cuerpo Médico del Hospital Nacional Almanzor Aguinapa Cejo 2022. Es coordinador académico del Comité Permanente de Publicaciones Científicas SOCIMEP desde el año 2020 a 2021 y es autor de publicaciones científicas en revistas como lo que son Scopus, GOS y Medline. Muy buenas tardes, doctor. No sé si podría compartir su pantalla para ver que todo esté ok y podemos dar inicio a la ponencia. Pero recuerden a los asistentes que por medio de echar eso se está haciendo el pase de lista para que lo puedan ir llenando, por favor. Adelante, doctor. Hola, buen día, ¿cómo están? Quisiera saber si se me escucha bien. Sí, doctor. Ya, perfecto. A ver, en primer lugar, disculparán que no pueda prender la cámara ahorita, un poco las fechas del calor. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por estar acá presentes. Me han encargado de lo que es la parte de la elaboración de un plan operativo anual. Y como tal, no siento que hay unas diapositivas como tal para yo poder comentarles a ustedes. Les voy a comentar mi experiencia porque creo que muchas veces nosotros cuando iniciamos, pues sabemos eso, ¿no? Que tenemos que hacer un plan operativo, pero no sabemos cuál es el proceso que han seguido otros. Y por más que les pueda dar teoría y todo lo que pueda, probablemente no vayan a saber cuál es el fin y tal vez por dónde pueden o por en qué parte están flaqueando ustedes. Les comento, a ver, bueno, quien les habla les ha comentado ya en la presentación que yo he sido miembro de SOCIMEP y pues muchas veces también uno comienza con mucho ánimo, mucho ímpetu, pero para llegar a un cargo nacional a veces tienes que ir avanzando un poco en tus cargos locales. Y pues muchos de esos cargos locales inician siendo pues, miembro de un comité, tal vez te pones más activo, luego vas avanzando hasta que te animas a querer dirigirlo. Luego probablemente te pasas de un comité directivo ya a un comité ejecutivo, eres tal vez presidente, vicepresidente, a veces ya incluso siendo miembro o director de algún comité puedes llegar a ser parte de las juntas directivas de los comités. Hablemos de todos los comités en general, desde académico, científico, ¿no? De relaciones, de imagen, entre otros. Pero el detalle es cómo es que uno comienza en este camino. Pues viendo que yo pues inicialmente comencé en el Comité Permanente de Publicaciones Científicas, que ese fue básicamente al cargo al cual yo postulé en el año 2019, se van dando cuenta de que la estructura de mi plan operativo no varía más de lo que van a ver acá. Con una pequeña introducción, misión, visión, una axiología, un organigrama, objetivos, plan operativo como tal, y luego unas referencias que puedas. A veces se necesitan para poder explicar. Pero muchas veces si ustedes quieren hacer un plan operativo, ¿de qué se basan? Y justamente es ahí cuando voy a utilizar algunas herramientas que siento que para mí, y en el caso de ustedes, tal vez en su ejemplo les puede servir. Muchas veces nosotros en cada comité contamos con algunos manuales. Y creo que muchos de ustedes han podido observar que en sus comités, por ejemplo, CPA, ya a partir del año 2020, 2021, tiene manuales mucho más actualizados, tiene manuales ya con funciones mucho más específicas, que probablemente les permitan a ustedes llegar a entender un poco cuál es el fin del comité. Por ejemplo, para iniciar mi postulación, yo lo que les comentaré es que pues leí este manual del año 2017, primera edición, de en aquel entonces el director CPPC, José Ernesto Fernández Chenguel. ¿Qué sucede? Que uno lee el manual y se da cuenta de que hay muchas cosas. Por ejemplo, acá te da, al igual que una introducción, algunos conceptos básicos, te da a entender, por ejemplo, en el caso de otros comités, por ejemplo, el organigrama, en otros lados, por ejemplo, te hablan como tal de un plan operativo anual, en otros lados te hablan de estrategias y un montón de información que pues ustedes tienen que saber. Primer punto que yo les sugeriría para poder hacer un plan operativo, para siquiera pensar en hacerlo, es que conozcan en el lugar a donde van a estar. Entonces, para ello, yo leí tres manuales. Leí el manual como tal de CPPC que existía en ese momento, el manual de organización y funciones, que también teníamos en aquel entonces, que había sus reglamentos, y también un manual que actualmente ya no lo tengo,
que es el reglamento interno antiguo. El reglamento interno, este es el actualizado de CPPC, que participamos nosotros en la elaboración, pero había un reglamento interno mucho más resumido en aquel entonces. Entonces, todo ello nosotros, bueno, en mi caso, para postular a ser director, tuve que leerlo, ¿para qué? Para recién conocer un poco cuál es el fin del comité. ¿Y por qué es que esto es necesario? Porque si uno, por ejemplo, no sabe cuál es el fin, va a hacer actividades que probablemente le sirvan para un comité que no es el suyo. Y acá creo que es un ejemplo claro y me voy a basar básicamente en CPPC. Muchos de los directores realizan lo que es la actividad de, por ejemplo, referencias en Sotero, hacen, por ejemplo, lo que es metodología de la investigación, hacen después, por ejemplo, lo que es, supongamos, no sé, tipos de publicación científica, o, por ejemplo, luego pasan a lo que es cómo elaborar un protocolo de investigación. Si bien es cierto, todos son temas de investigación, pero no todos son tomados por un comité que sería el científico, como otro comité que sería el de publicaciones científicas. Entonces, por ejemplo, si nosotros aprendemos cuál es la línea de cada uno, vamos a poder entender cuál es la diferencia y cuál es el enfoque que deberíamos darle a nuestra labor dentro de ese comité. Ante ello, es que nace justamente la iniciativa de leer todos los manuales habidos y por haber, y si es posible preguntar y consultar a gente que ya tiene experiencia en el tema para poder entender bien este detalle. Una vez que uno ya lee los documentos, y no solamente leer los documentos del comité como tal, sino también si es que aspiran un poco más allá, tal vez si que aspiran a ser presidentes o vicepresidentes, es también entender un poco los manuales que se tiene de SOCIMEP. Háblese del manual de delegados, háblese del manual, por ejemplo, de organización en funciones que les menciono, háblese también de los reglamentos importantes, reglamento interno y el documento importante del estatuto, que te van a permitir ampliar un poco el panorama y el horizonte de a dónde estás yendo y a qué estás postulando, para que así pues, puedas comprender un poco cuál es el fin. Por ejemplo, me imagino que ya a ustedes se les ha compartido, yo pues lo tengo que buscar porque hace un buen tiempo que no lo reviso, pero, por ejemplo, uno busca el reglamento interno y tiene varias secciones. Y si se dan cuenta, todas esas secciones tienen siempre un orden. Siempre comienzan por primero qué es el comité, se dan cuenta cuál es el fin, cuál es la importancia, y siempre van a darse cuenta de esto, de que cada comité tiene siempre una importancia, sus fines, para qué va a cumplir, a qué aborda, por ejemplo, la calidad de asociados, todo eso de ahí que van a estar bien en el reglamento interno y en el estatuto, y es importante que ustedes lo conozcan. ¿Por qué? Porque como se dan cuenta, si es que van a encabezar alguna organización, primero tienen que saber de qué manera estás uniformizando tu idioma con otros que básicamente están en la misma línea. Y lo segundo es que en la misma reunión en la que tú vas a representar, tienes que tener en consideración de que hay más personas con cargos mucho más altos que van a esperar que tú, siendo el representante de una sociedad grande, una asociación, pues sepas y conozcas. Y se supone que entiendas también toda la terminología y los procedimientos que se manejan ahí. Entonces, entendiendo esto como primer punto, el analizar primero la situación, a dónde estamos, el conocer, viene la segunda parte, el entender qué estamos haciendo. Entonces, se supone que el primero ya sabemos dónde estamos parados, ahora vamos a nuestro plan. En nuestro plan siempre va a ser importante lo que es el FODA. Creo que muchos lo han visto en algún momento y por acá también tengo el documento de algún compañero que consideran lo que es el FODA como una estructura importante de su plan. ¿Por qué motivo? Porque si uno no conoce el FODA, que puede, bueno, las fortalezas, los objetivos en general, no va a saber entender cuál es el fin de nuestro trabajo. Entonces, de esta manera, nosotros, por ejemplo, si quisiéramos postular, supongamos, un cargo de fiscalía, nosotros tenemos que entender primero el análisis interno. ¿Qué significa el análisis interno? Es básicamente lo que depende de nosotros. Básicamente es las cosas positivas nuestras, hablemos de las fortalezas, y las cosas que pues básicamente adolecemos, nuestras debilidades. Y hablamos como personas, pero también hablamos como representantes del cargo al que vamos a entrar. Y a la vez también tenemos que ir hablando del FODA de la institución a donde entramos. Entonces el FODA no solamente es para una cosa, sino son para varias estructuras. Uno puede hacer un FODA como institución, uno puede hacer un FODA como organización, uno puede hacer FODA como grupo, puedes hacer FODA como pareja, puedes hacer lo que quieras, pero siempre hay una forma de análisis y ese análisis es el FODA.
Cuando tú haces un análisis de fortalezas, por ejemplo, para el cargo de en este caso de fiscalía, pues tienes que entender que la persona debe tener ciertas cualidades. Y pues en este caso, el compañero consideraba que tenía liderazgo, que tenía experiencia en ciertos puestos, que conocía básicamente de qué se trataba. Justamente lo que les mencioné previamente. Si tú no conoces a dónde entras, entonces va a ser bien difícil de que tú sepas. Ahora, puede que no haya muchos documentos, puede que sea una sociedad que recién está iniciando, una sociedad que pues recién tiene, no sé, supongamos, la primera junta y todavía están viendo las experiencias del resto. Pero pueden conversar con personas que, por ejemplo, ya conozcan y algunos asesores, o tal vez compañeros del mismo, que tengan algunas ideas en gestión, que les pueden ayudar justamente a eso, a que puedan reconocer y puedan conocer todo el entorno. Y como se van a dar cuenta, pues esto es importante porque les va a permitir también entender un poco de los errores que el resto cometió y cómo es que uno puede saber si es que lo que uno hace, pues puede hacer que esa brecha disminuya para que ya no se vuelvan a cometer esos errores. En tema de debilidades, entiende que son todas las cosas que básicamente el ente, persona, ser en general, adolece, como les menciono. Muchas veces, pues, como institución, nosotros tenemos limitaciones. Si hablemos, por ejemplo, de un comité CPA, adolecemos, por ejemplo, muchas veces que el comité local probablemente no tiene hermanos mayores. Es una carencia muy importante. ¿Por qué? Porque a veces muchos de los compañeros cuando traen doctores, pues muchas veces no les preguntan. Pero cuando traen compañeros que, por ejemplo, son de su grado, son amigos de ellos, entonces les pueden preguntar de una manera mucho más relajada, menos complicada. Por ejemplo, si hablamos de un tema de CEPRI, ¿no? Que es un comité pues, de relaciones interinstitucionales, es una debilidad muy grande, a mi parecer, que, por ejemplo, la persona no tenga habilidades blandas o que no las haya desarrollado. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente de la sociabilidad depende justamente esto, ¿no? Que puedas conversar con un resto de personas y puedas interactuar para llegar a tal vez algún convenio, algún fin, algún consenso. Todas esas cosas que se deben ver, se deben analizar en las debilidades y en las fortalezas. Y esto es lo positivo y lo negativo del análisis interno. Por otro lado, en la parte de un análisis externo, tiene que ver más con aquellos factores que son externos a nosotros, como lo dice ahí, pero que van a influir en nuestra toma de decisiones, en nuestra capacidad de reacción, entre otras cosas. Por ejemplo, supongamos que yo quiera postular, por ejemplo, nuevamente, para un comité, supongamos, CPDI. CPDI es un comité que es imagen institucional y todo el resto de cosas. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un comité CPDI y yo conozco sobre lo que es Canva, conozco sobre lo que es Photoshop, conozco sobre lo que es, este, por ejemplo, no sé, pues Adobe, todos los programas, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo consideran ustedes? ¿Que es algo interno o que es algo externo? Hablando de la persona que está postulando. Me gustaría que lo puedan comentar en el chat. O si no, pueden prender su micrófono también, chicos, no hay ningún problema. La idea es que esto sea interactivo, porque acá estamos para solucionar dudas, básicamente. O si no, no hay problema, también llamamos a las personas y podemos contestar. En este caso, a ver, Milagros, ya que nos has apoyado desde el inicio. No sé si nos podrías apoyar con esta frase. Todo lo que es, por ejemplo, el conocimiento de un postulante sobre Canva, sobre lo que es en este caso Photoshop, Visual, Adobe, ¿cómo lo considerarías? ¿Como un análisis interno o como un análisis externo? Sería como un análisis interno, doctor, Exacto, muy bien. ¿Por qué consideras que es un análisis interno? porque es propio de la persona, o sea, es una fortaleza propia o de la persona o del participante netamente. Exacto, muy bien. Ahora, y si es que yo te digo, por ejemplo, que existe una pasantía dentro de mi universidad o existe un programa dentro de mi universidad que permite capacitar a estudiantes para, por ejemplo, poder desarrollar sus habilidades en lo que es fotografía, ¿cómo que lo considerarías? ¿Como un análisis interno o un análisis externo? Externo sería, doctor. Externo, ¿milagros? Sí, doctor, me pareciera. Excelente. Es externo.
Gracias. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, tu unidad de análisis o la persona o el ente que estás evaluando es la persona postulante. Y si es que tú te pones a pensar, lo que ella tenía es una oportunidad, algo que le va a permitir a ella y al resto del grupo crecer. Entonces, en ese punto nosotros entendemos que es algo positivo, sí es cierto, pero no es algo positivo del ente o de la persona, sino es algo externo, algo que es fuera de ello. Y es por ello que todo lo que hace o es positivo y es algo propio se denomina fortaleza, mientras que lo que es externo, pero es positivo, se denomina oportunidad. Y es en la parte de las oportunidades cuando nosotros nos damos cuenta de que cambia un poco el enfoque. Ya no va a ser yo conozco, yo sé, yo hago, soy capaz de, sino, por ejemplo, si voy a la parte de SOCIMEP con una sociedad, pues hay capacitaciones virtuales en algunos cursos para las asociaciones. Y en este caso, no pertenece a la persona postulante, sino a gente de fuera. Lo otro sería, por ejemplo, que también hay instalaciones de la universidad que pueden permitir labores. Exacto. Y la persona está postulando y está mencionando una oportunidad para él como fiscal. Si en cambio, si en caso, por ejemplo, hablaríamos de el análisis de la universidad y el enfoque que tiene para lo que es, por ejemplo, desarrollar semilleros o sociedades en investigación, la universidad no lo consideraría como una oportunidad, lo consideraría como una fortaleza, porque el ente a analizar es la universidad. Entonces, quiero saber si es que en esa pequeña parte, en esa diferencia, se puede entender que a veces un detalle, una premisa, puede funcionar como una fortaleza para algunos y una oportunidad para otros. No sé si se me deja entender hasta esa parte. Me pueden colocar en el chat con una carita feliz y yo les voy a entender. Genial, Milagros, gracias. Gracias por el apoyo. Genial, Stephanie, muchas gracias. Entonces, si nosotros nos podemos entender eso, entonces haríamos lo mismo con el ejemplo de las amenazas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una debilidad se puede considerar como el no conocer, ¿no? Que los estudiantes no conozcan el reglamento y el estatuto. Pero este análisis sería una debilidad de la sociedad. En este caso, la persona que hizo este documento consideró que como sociedad hay un desconocimiento, pero esto debería ir más en una amenaza. ¿Por qué? Porque se supone que él está haciendo un análisis propio. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender que este análisis interno es de la persona y obviamente debería ir el tema del desconocimiento y la amenaza. Si hiciera un análisis como sociedad, eso sí estaría bien que lo coloque dentro del desconocimiento de los miembros. Entonces, sí, uno va analizando un poco los que es su FODA para poder conocer como segundo paso el análisis situacional. Entonces, como recapitulamos, primer paso, ya caminamos, ya sabemos dónde estamos parados. El segundo paso, ya analizamos cada factor, cada cosa positiva y negativa, interna y externa de lo que nosotros podemos entender. Ya recién ahí vamos a pasar a lo que es en este caso el objetivo. O sea, ya a dónde vamos a avanzar, cuáles son las cosas que nosotros vamos a plantear, los pasos que vamos a ir avanzando para llegar a justamente a cumplir con el cargo, con la labor, con la función que nos han encomendado. Y es por ello que, como les menciono nuevamente en el documento, pues acá bueno, particularmente yo hice una introducción para cuando yo postulé. ¿Por qué? Porque quería conocer un poco y que las personas que sepan conozcan por qué era importante postular. Y pues acá se hizo una pequeña introducción, se conozca un poco por tal motivo, pues es la división y todo eso. Entonces, siempre nos tenemos que revisar esto de acá, como les mencionaba. Reglamento de Organización y Funciones de SOCIMEP y el Reglamento Interno del Comité Permanente de Publicaciones, en mi caso. Cada comité ahorita ya tiene su reglamento interno y sería bueno que lo revisen. Para entrar a tallar en esta parte, me gustaría que puedan ver el manual de organización y funciones, que no, la verdad, discúlpeme si no he revisado, sé que la última, manual de organización y funciones de mi comité es pero no sé si hay otro más, o si es que hay un manual grande de de, mm, de SOCIMEP, pero si es que lo hay, excelente, pueden revisarlo. En el caso de esto de acá, este manual, fue incluido dentro del reglamento interno, así es que por ahí como que no hay ninguna dificultad para poder mencionarlo. Entonces, en este manual, por ejemplo, en aquel entonces, se consideraba todos los cargos. ¿Cuál era la descripción que tenía cada cargo? ¿Cuál era la labor que tenía cada comité?
cada miembro, desmenuzado para cada comité. Y obviamente si ustedes se van un poco más grande a la parte de dirección, perdón, a la parte de presidencia, vicepresidencia, fiscalía, ustedes pueden revisar el estatuto y el reglamento interno. La idea es que ustedes vean las funciones de cada uno. Por ejemplo, en este caso había organizaciones de esa manera. Y uno se pone a pensar, por ejemplo, yo quiero ser director local, pero no veo mi comité. ¿Dónde está? A ver, ya encontré ese PPC. ¿Cuál es mi labor? Me voy por acá, digo, pues soy director, ¿dónde encuentro mis funciones? Y por acá abajito había una opción, me acuerdo en aquel entonces, donde decía la labor del director local. Y por ahí es que uno, por ejemplo, pues se pone a pensar, ¿no? ¿Cuál es la labor de nosotros, directores locales? Y acá te daba. Cada comité, como le digo ahora, ya tiene su reglamento interno. En la parte de su reglamento interno tiene una opción donde dice la organización interna, la labor de cada uno, quién es director, quién es secretario y todos. Entonces, todas esas cositas serían que ustedes los conozcan. ¿Para qué? Para que así ustedes sepan a dónde están. Y al haber revisado eso, como les digo, van viendo la parte de ya del plan per se. Entonces, el plan per se, ¿qué va a significar? Va a significar aquellos pasos que tú vas a dar para comenzar a avanzar. Entonces, pero esos pasos no se pueden dar de manera individual. Esos pasos se tienen que dar siempre pensando en un objetivo. Entonces, yo ya estoy parado aquí, ya analicé mi campo. ¿Qué hago? Primer paso, misión. Segundo paso, visión. En este caso sería, primero, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que yo voy a hacer es caminar 5 cuadras. Muy bien. Voy a caminar 5 cuadras. ¿Con qué fin? Con el fin de, al terminar las 5 cuadras, yo tenga esto. Consiga ser el mejor comité, consiga ser la mejor sociedad, el miembro más activo, consiga más convenios con mi universidad, consiga más convenios para mi sociedad, eh, involucre más a mis compañeros en estudiantes, entre otras cosas. La idea es que a nivel macro, a nivel genérico, ustedes planteen cómo van a caminar, o sea, cuáles son los pasos que van a dar, o sea, la misión, pero con el fin de llegar a una meta, tu visión. Y ese es el enfoque. Entonces, por ejemplo, yo camino, en este caso cuando yo postulé, mencioné que yo caminaba siendo director en el 2019, con el fin de generar que mi comité sea el comité impulsor de la publicación a nivel local, ofertando varias cosas. ¿Con qué fin? O sea, ¿cuál era el paso final o cuál era la recompensa, la meta final para llegar a ello? Era tener, para el año en el que culminaba, que se hace como medio fundamental en la sociedad para que ellos puedan publicar de diversas cosas y puedan, pues, tener varias publicaciones científicas, entre otras cosas. Entonces, todas esas cositas, nosotros tenemos que ir analizándolo como un tercer paso y ir viendo el objetivo, perdón, el fin y el camino que vamos a seguir. Entonces, ¿cómo decirte? Yo estoy acá parado, sé que tengo una diana al fondo, entonces yo voy a agarrar un arco y voy a lanzar una flecha. Perfecto. Entonces, ¿cuál será mi visión? Mi visión será que la flecha llegue hacia la diana. ¿Y cuál será mi misión? Va a ser enfocarme en que yo tenga la buena técnica para que esa flecha llegue hacia la diana. Hasta ahí la misión básicamente es si podemos llamarle lo tangible, lo objetivo, lo que se puede ver, y la visión es lo que se espera. Entonces, de esa manera nosotros podemos ir viendo que esos son el tercer paso para ir avanzando hacia un plan operativo. Avanzando un poco más acá, ya en el cuarto paso, ya sería ver ya nuestros objetivos. ¿Qué significa? Sin mi misión yo dije, bueno, voy a llegar hasta el 2020 a hacer esto. ¿Cómo? Pues voy a elegir como mi comité, como el impulsor y todo. Igual como en un trabajo de investigación, un título se coincide con su objetivo y se coincide con su hipótesis, su pregunta de investigación, en este mismo caso, una misión tiene que estar muy relacionada a sus objetivos y básicamente su objetivo general. Entonces, yo llego a mi misión haciendo mi cuarto paso, planteando objetivos. Entonces, esos objetivos tienen que ir primero con un objetivo marco, que se condicione mucho de mi misión. Pero después tengo que ir viendo cada parte específica que me va a permitir comenzar a elaborar esos ladrillos que me permitan llegar al objetivo general. Por ejemplo, les menciono que en el objetivo general coloqué cómo fortalecer y dirigir el comité mediante estrategias que impulsen la investigación científica. Pero yo ya habiendo analizado todo lo que es mis documentos previos, sabía que este es un objetivo muy genérico, porque las estrategias que impulsan la investigación científica puede hablarse tanto de CPC como de CPPC. En el caso, por ejemplo, de otros comités, tal vez no haya mucha esa discrepancia. Tal vez donde sí puede haber sería en el caso de presidencia.
Y justamente para eso les muestro que vicepresidencia y presidencia usualmente comparten eso, un poco los objetivos y su misión. Por ejemplo, en el caso mío también en algún momento postulé a vicepresidencia de mi sociedad y pues mi misión era esta, ¿no? Ser el nexo y coordinador entre presidencia, consejo directivo y la sociedad de los con el objetivo de dirigir, desarrollar y promover investigación científica de la sociedad, universidad y asociados, con el fin de que para el año 2020, que era el año que acababa, ser una sociedad líder, emprendedora y encaminada en la investigación. Muy bien. Llegué a mi misión, que era ser el nexo. Pero ¿cuál era mi objetivo? Nuevamente, casi muy repetitivo, ser el nexo entre presencia y vicepresidencia, generar fortalecimiento y reconocimiento de la sociedad en el ámbito, tanto el universitario, local y nacional. Perfecto, hasta ahí no hay ningún problema. Pero ¿cómo voy a comenzar a poner los ladrillos de cada uno? Para ello, justamente regreso al punto uno y también al punto 2, me baso de los dos primeros análisis que he hecho, tanto descriptivo como el analítico, si quieren llamarlo así, para poder recién poder colocar una piedrita. En este caso, si quiero colocar una piedra en caso de vicepresidencia, ¿qué tengo que hacer? Tengo que apoyar en su gestión. Tengo que ver qué cosas, qué estrategias voy a utilizar para apoyar en su gestión. Si quiero, por ejemplo, ver que también yo soy apoyo del presidente y el presidente no siempre se carga con todas las actividades porque él es el que representa a la sociedad a nivel macro. Estamos hablando a nivel de AGES, a nivel de AGOS, a nivel de reuniones con otros lugares. Entonces yo me intento encontrar mi nicho, encontrar el lugar donde yo puedo ser más activo. Y en este caso, pues, usualmente los que se quedan libres son los directores. Y a veces hay que tratar de organizarlos a ellos. Entonces, una chamba que también creo que es importante tener en cuenta es monitorizar, coordinar y apoyarlos también en que puedan coordinar sus POAs, en que puedan cumplir sus objetivos, en darle seguimiento, ¿no? Que el presidente lo pueda hacer, perfecto, pero uno también tiene que saber dónde también puede ser más activo. Y probablemente no cargar todo al presidente y pues obviamente tampoco cargarte uno mismo, ¿no? Entonces hay que saber siempre diferenciar esos puntos. Lo otro, por ejemplo, sería generar reconocimiento y lazos, ¿no? Porque a pesar de que el presidente también está encargándose de eso, pues uno tiene que ir aportando en ciertas cosas, en ciertos reconocimientos o en ciertos convenios o conversaciones que se tengan para el fortalecimiento de una sociedad, incluso de una organización. Y lo otro es que también dentro del cargo de vicepresidencia, por ejemplo, se puede impulsar la participación de los asociados en diferentes actividades. Entonces hay que ver también estrategias. Si bien es cierto, los directores buscan la forma, pero nosotros también somos las cabezas. Y siendo las cabezas, uno tiene que saber cómo también fortalecer esos lazos con los compañeros y que permitan que haya un mayor involucramiento. Si nos vamos a la parte de CPPC, pues en mi caso, cuando postulé también, pues inicialmente creo que la labor más directiva es dirigir, organizar y representar el comité. Creo que eso es algo básico y que todos deberían pensarlo. Pero después tienes que ir ya viéndote cuenta cuáles son tus áreas de enfoque. Y en las áreas de enfoque tienes varias. En el caso de CPPC, en su momento, pues me di cuenta que las áreas que básicamente mencionaba el documento de reglamento del MOF y el reglamento interno eran capacitar, asesorar, monitorear, seguir y reconocer. Entonces traté de abordar cada una de esas palabras y entender qué significaba para mí y cómo podía yo elaborar un plan en base a cada una de estas áreas. Por ejemplo, si es un área de CPA, por ejemplo, nuevamente, podría abordar un área para la parte de casos clínicos, un área para la parte de capacitaciones académicas, puede ser capacitaciones académicas para ciencias básicas, para ciencias clínicas, para gente de internado. Por ejemplo, podríamos también ir viendo capacitaciones que puedan enfocarse en temas de investigación, educación médica. Entonces, uno ya va abordando varias áreas de enfoque y vas dándote cuenta de que tus objetivos específicos tienen más relevancia y más peso. Si vas a la parte de, por ejemplo, de CEPAIS, que hay un montón de áreas de enfoque por lo que he podido ver, CEPAIS, por ejemplo, se enfocaría en lo que es servicio social, que particularmente no he sido miembro de CEPAIS nunca, pero es lo que he podido ver yo en los cargos que he tenido. Pero también tienes lo que es capacitación en temas de, por ejemplo, investigación en atención primaria. Tienen para hacer lo que es apoyo a poblaciones vulnerables, apoyo, por ejemplo, también a temas, enfermedades, por ejemplo, que puedan ser desatendidas y que tienen mucha importancia con lo que es capacitación de CPA con una actividad para generar mayor conciencia sobre algunas enfermedades, por ejemplo, combinación CPA-CPAIS. Entonces, ya de por sí, sin pensarlo, pensaste en algo e hiciste una idea para hacer un trabajo conjunto.
Y no solamente trabajas tú de una manera única, sino que también haces un involucramiento del resto de gente que está a tu lado. La idea no es trabajar de forma egoísta, sino tratar de pensar un punto que permita que todos se involucren. Y eso también, bueno, también implica el trabajo de tus codirectores, si quieres llamarle así, y también de tu subdirector y del resto de miembros. Y así van viendo un poco más en la labor. O sea, se puede ir analizando un poco más en cada área de enfoque de cada comité y ya estaríamos nosotros avanzando en lo que es el cuarto punto, la parte de definir objetivos específicos en base a un objetivo general. Una vez que ya tenemos los objetivos específicos, ya iríamos al quinto punto. Y el quinto punto entra justamente a lo que ya nos mencionó Manuel. Si ya planteamos un objetivo general y a la vez fuimos avanzando con algunos objetivos específicos, tenemos que ir evaluando esto. Primero, una estrategia. Esa estrategia tiene que generarse con actividades. Y esas actividades, como en algún momento algunos han podido observar la operacionalización de las variables en algún proyecto, protocolo de investigación, se van a dar cuenta de que cada que tú quieres llegar a un objetivo específico, tienes que determinar tus variables. Y esas variables van a tener sus dimensiones, van a tener sus formas de medir, van a tener sus valores en general, casi similares a hacer un plan. Solamente que acá, como les menciono, van a tener una estrategia. Una estrategia que debe permitirte hacer el objetivo específico, como decir, el objetivo específico sería una dimensión o una variable, y la estrategia sería una subvariable o una dimensión que te permite entender de una manera mucho más simple, o en todo caso menos compleja, el trabajo que vas a realizar. Pero sigue siendo algo un tanto abstracto. Ahora que, cuando tú llegues, conviertas esta idea estratégica abstracta en algo objetivo, una actividad. Entonces, vamos con el ejemplo nuevamente y les presento aquí. Por ejemplo, si yo pensé en algún momento dirigir, organizar y presentar a mi comité, pues inicialmente la estrategia 1 era formar y dirigir. Se da cuenta de que esta es una estrategia muy vaga, demasiado, por lo menos decirlo, por decirlo menos, disculpen, entendible, fácil de entender, pero no estoy planteando nada nuevo, es lo mismo de arriba. Pues ya, ok, es una estrategia, es algo abstracto, pero me permite entender que es el primer paso que tengo que dar para lograr mi objetivo específico. Pero ¿de qué manera puedo yo formar y dirigir mi junta? Primero, tengo que generar una convocatoria. El formar y dirigir se es abstracto, y ustedes mismos lo ven, pero el determinar una convocatoria ya no es abstracto, ya generé y indiqué un evento. Un evento es una convocatoria. Programar o ejecutar reuniones, ya estoy generando otra cosa, otro evento, una reunión. Entonces ya estoy encasillándolo más en temas objetivos. ¿Por qué? Porque estos temas objetivos me van a permitir justamente esto, lograr indicadores. Si en algún momento ustedes van a culminar su carrera y van a llegar a, por ejemplo, sus serums, usualmente, incluso los que están haciendo internado en primer nivel, lo van a comprender. Se van a dar cuenta de que cuando uno llega a hacer un indicador es porque te dan una meta, básicamente. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es mi indicador? Mi indicador es tener mi junta directiva, ¿no? Pero obviamente, ¿cuál es mi meta? Tener, por ejemplo, por lo menos tantos miembros activos. Para aquel entonces, en el plan que tengo, está un poco desactualizado, porque obviamente ya no tenía mucha experiencia para aquel entonces. Acá les muestro un poco más detallado cuando la siguiente oportunidad que postule. Van a dar cuenta que acá está mucho mejor determinado. Por ejemplo, en mi estructura como tal se mantiene acá lo mismo la estrategia, y la actividad fue primero establecer una estructura interna. ¿Cuál fue mi indicador? Tener una junta con una subdirección, una secretaría, una tesorería y un vocal CPD. Eso es lo que yo quería para mi junta. Si podía agregar más cosas, lo agregaba. Si no quería, tampoco lo agregaba. Eso dependía mucho de la coordinación que yo tenga con mis reglamentos de mi sociedad o con los reglamentos de la organización en la que estoy. Y después llegar a una meta. ¿Cuál es el fin? Mi objetivo es tener una meta completa de todo mi junta directiva completa. Igual, si yo propongo, por ejemplo, en una actividad, una reunión, ¿cuál es mi indicador? ¿Cuál es la forma en la cómo voy a medirlo? Por un número de reuniones virtuales. ¿Y cuál va a ser la meta que yo voy a tener? 8 reuniones. Entonces, cuando uno se da cuenta de esto, se pone a pensar entonces que tiene bastante sentido el que uno lo enfoque como una operacionalización de las variables. Entonces, le repito una vez más, la estrategia sigue siendo como si quieren llamarlo, como les digo, una variable, ¿no?
la actividad sería como una dimensión específica, pero ya objetiva. El indicador es aquel factor, cómo es que tú lo vas a ver, como en este caso sería, por ejemplo, número de estudiantes, o número de reuniones, o número de asociados, hasta fórmulas quieren, ese sería el indicador. Y la meta sería, en números reales, ¿cuál es tu fin? ¿Cuál es tu meta? Entonces, de esa manera ustedes ya van avanzando con esa quinta parte. El ir determinando lo que es en este caso, o analizando punto por punto las partes objetivas que estamos realizando. El resto, tal vez como complementario, el quinto punto, les podría decir que es esto, ¿no? Elaborar un cronograma real. En este caso, por ejemplo, yo no iba a poner enero a diciembre para que sea mi elección de mi junta, porque usualmente la mayoría de sociedades inician sus actividades a nivel de enero, otras inician en febrero, marzo. Entonces, siempre es bueno tratar de tener cronogramas reales, pero alcanzables. O en todo caso, perdón, cortos pero alcanzables, o tal vez más alcanzables de otra cosa. ¿Por qué? Porque hay unos compañeros, por ejemplo, que consideran que van a hacer un curso en enero, por ejemplo, en febrero, abril, y después van a hacer otro curso en mayo, junio. Se dan cuenta de que la logística, el tiempo no les va a permitir. Entonces hay muchas cosas ahí que tienen que saber que no se van a poder dar. Entonces, yo les sugeriría que vayan viendo y vayan planificando todo su año y vayan seccionando para que a partir de ahí eso les sirva como un camino. Ya sepan cómo avanzar. Entonces, tendrán un cronograma, tendrán un responsable y recuerden que el responsable no es netamente uno solo, sino también puede ser en conjunto con tu secretario, en conjunto con toda con tu junta directiva, en conjunto, por ejemplo, con el resto de comités, con tus presidentes también. Como se van a dar cuenta de acá, por ejemplo, en alguna oportunidad involucré a otros comités, en una casa, por ejemplo, junta directiva y comité, con otros comités, y por algún otro lugar también hablaba con el presidente, entre otras cosas. Entonces, esas cositas se van viendo ya en el camino, pero uno tiene que ir planeándolo desde el inicio que va a postular, con el objetivo de que obviamente puedan llegar a determinar una estructura mucho más ordenada de ello. Y el avance, normalmente, como saben, en SOCIMEP las reuniones son 3 veces al año y se piden un avance cada cierto tiempo. Yo les sugiero que ese avance sea congruente con lo que ustedes han planteado. Por ejemplo, esta primera oportunidad, esta fue mi primera revisión del primer trimestre. Si yo tenía 8 reuniones virtuales para todo el año y tenía 4 revisiones, yo esperaba que mínimo haya hecho 2 en el primer trimestre, 2 en el segundo, 2 en el tercero, 2 en el cuarto. Pero para esta revisión yo ya tenía 3 reuniones de las 2 que pensé que podía lograr. Entonces, la idea es siempre ir avanzando punto por punto, e ir revisando su plan operativo cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un punto en el cual, por algunos temas logísticos, algunos temas académicos, siempre va a faltar algo que no permita que cumplamos con algo. Entonces, es bueno no volar mucho la imaginación, pero sí por lo menos ir avanzando en ese sentido, en que voy a tratar de lograr todo lo que pueda, pero pensando primero que yo lo voy a hacer. Una vez que yo sepa que ya mi capacidad de acaparar las cosas ya me está sobreestimando, entonces voy eligiendo las que son más importantes para mí y las que puedo hacer solo. Y una vez ahí, ya voy a elegir el resto, pero en conjunto con. Entonces, por ejemplo, ¿no? En este caso, yo me encargaba de las reuniones, yo me encargaba de la estructura, del establecimiento. Hasta ahí no había ningún problema. Incluso yo me podría enfocar en las cartas de renuncia y en las cartas de registro. O sea, yo me podía hacer, lo sé que lo puedo hacer. Pero cuando ya era mucho ya de la labor, entonces yo decía, ok, voy a mejor planteo hacerlo con alguien para que si es que no me da el tiempo, trato de que alguien me pueda facilitar eso. En este caso, ir viendo las estructuras. En mi caso fue pues con secretaría, todo lo que es registros. Por ejemplo, en lo que es reuniones virtuales de CPPC, SOCIMEP, en este caso pues tenía que apoyarme de mi subdirector. En el caso, por ejemplo, de otros trabajadores como un curso de casos clínicos, me tenía que apoyar también del director CPA porque es también parte de sus planes usualmente. Y ahí vas analizando un poco de cosas que te permiten entender cómo puedes avanzar. Y en el menos tiempo posible, tú vas dándote cuenta de que en tu cronograma puedes ir cumpliendo. Ahora, eso es algo importante, ¿por qué? Porque siento que muchos de nosotros cuando iniciamos no tenemos ese enfoque. Pensamos que podemos lograr todo solos. O en todo caso, le mando a mi junta y mi junta tiene que hacerlo. No siempre es así. Yo les sugiero que ya como tal vez sexta recomendación, casi el final, es que ustedes se enfoquen en plantear cosas para ustedes solos
Y de ahí seccionan lo que voy a hacer sí o sí solo y lo que puedo hacer solo, pero mejor me alío con alguien, bien sea mi comité, bien sea el responsable directo, en este caso secretaría, el resto. Y el resto sí, designar a otros comités. Por ejemplo, en mi caso, no lo tengo acá, pero probablemente está en el de vicepresidencia. Pero ahí, por ejemplo, sí, el cambio fue, por ejemplo, crear un espacio de trabajo con integrantes de la Junta, y ahí era presidencia y vicepresidencia. Si él no podía o si ella no podía, yo lo hacía. En el caso de valorar las actividades de la gestión anterior, no solamente era uno, no solamente el presidente, no solo el vicepresidente, éramos todos el comité. Entonces, de esa manera revisábamos cada cosa que nos faltaba. Por ejemplo, si había algún trabajo, se hacía, por ejemplo, en difundir actividades de la sociedad, era, por ejemplo, vicepresidencia con el director de CPDI. Si el director de CPDI, que es su responsabilidad directa, no lo hacía, pues en este caso vicepresidencia insistía para que pueda trabajar, o presidencia puede insistir para que trabaje. Y si no lo hace, ya pues tú lo haces. Pero son casos extremos. Y de ahí sigues avanzando y te vas dando cuenta, por ejemplo, reforzar el esfuerzo de cada comité, esperas que cada comité te diga, a ver, el mejor asociado, tantas actividades tuvimos, tantas actividades participó tal participante, eres el mejor del año, muy bien, entonces hay que darle su reconocimiento. Pero si ellos, por ejemplo, no se pueden, no se valen de eso, les hacemos recordar cada cierto tiempo. Ahora, si por último es imposible lograr, o en su defecto ustedes lo plantearon porque en un inicio se podía, pero después hubo muchas limitaciones, es mejor justificar en alguna exposición de los datos por qué no se pudo realizar. Y que sea una justificación válida, para que de esa manera se pueda entender el por qué inicialmente lo propusieron y probablemente las personas que te dieron el voto dijeron, pero no lo cumpliste, entonces ¿por qué tenemos que aprobar tu plan? De esa manera uno se va dando cuenta de que hay muchas cosas que uno puede ir analizando e internalizando para que se pueda entender el cómo podemos hacer un plan operativo anual de una manera eficiente en base a los recursos que se tienen. Creo que eso es todo lo que podría mencionar por ahora. Ahorita he intentado resumir un poco de la experiencia de algunos 3 años más o menos en estos casi 40 minutos. Y es que creo que es eso, es comentarle un poco la experiencia de lo que uno ha hecho. Y pues si es que hay alguna pregunta, alguna duda, o alguna crítica incluso también, si es que han visto algo que no les guste, normal, pueden comentarlo, estoy acá para escucharlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Cristian, por la ponencia. Debemos saber unos 5 minutos a los chicos, capaz tengan alguna pregunta o algo que capaz ellos estén realizando tal vez un plan operativo y desean preguntar en el transcurso. Unos 5 minutitos. Por mientras, se va pasando el pase de lista por a través de chat de Zoom. De igual forma, agradecerle al doctor Cristian por brindarnos un poco de su tiempo y un poco de sus conocimientos para el día de hoy. Muchísimas gracias.